Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas. Bueno, pues ya estamos en nuestra plática del día de hoy con Nuria López. Y bueno, pues antes que todo me voy a permitir presentarles a Nuria, pero denme un segundo, que ya está aquí con nosotros. Y bueno, esta es una plática gratuita que, como bien saben, vamos a hablar de net growing para la aventura de la crianza neurodiversa, autismo y TDAH en casa. Y bueno, les voy a leer un poquito acerca de Nuria, porque la voy a dejar aquí platicando con ustedes un buen rato. Sin embargo, las invito para las que empiecen a ver esta conversación, las invito pues a que finalmente si tienen preguntas o algo las vayan poniendo en el chat directamente del en vivo que estamos teniendo aquí específicamente en el grupo de Moms MX Unidas. Nuria es maestra en comunicación y especialista en entretenimiento y narrativas transmedia. La mayor parte de su experiencia profesional está en producción de eventos masivos y 14 años como docente a nivel licenciatura y posgrado. Sin embargo, en sus palabras, su título más destacado y máximo mérito es ser mamá de una adolescente de 14 años y un pequeño autista de casi 4 años. Es fundadora de Coloretea MX, que tiene como objetivo principal dar información y visibilidad a la neurodiversidad para el entorno social de sus hijos y de todo niño, niña o adulto neurodiverso. Actualmente cumple uno de sus sueños cursando la licenciatura en psicología como segunda carrera. Tiene un diplomado en trastorno del espectro autista y está avalado por la SEP como asistente en educación inclusiva. Además, hoy se entiende como mujer neurodiversa, pues recientemente fue diagnosticada como TDAH. Nuria, muy buenas tardes. Además de que les debo de presumir que es una de mis mejores amigas, que la conozco de toda mi existencia casi, ¿verdad? Nuria, bienvenida, pues este es tu espacio, por favor. Adelante, voy a cerrar mi cámara y voy a estar viendo si de pronto hay preguntas en Facebook directamente y bueno, pues ya te las iré comentando. Adelante, este es tu grupo, mi queridísima. Muchas gracias. Pues antes que nada, mil gracias por la invitación, Tania. La verdad es que es honestamente un completo honor poder trabajar y poder platicar y poder ser amigas desde que teníamos como 14 años, una cosa así, porque pues en el camino hemos aprendido muchísimo, ¿no? Y bueno, justo te agradezco infinitamente la invitación para poder platicar y un poquito ahondar en el tema del autismo y el TDAH. La verdad es que pues me agarró de sorpresa hace unos años. Y pues lo que sucedió justo, ahorita antes de empezar, me decías, ¿no? Que les contara aquí a las amigas y a quienes más adelante puedan ver la grabación, pues en qué momento me topo con el autismo, ¿no? Y después con el TDAH. Se me ocurrió que era buenísima idea ser mamá otra vez a los 40. Ahí tuve un chiquitín maravilloso. Ya era previamente mamá de una niña que hoy día tiene 14 años, mi mamá a los 30. Y pues bueno, todo muy bien y etcétera. La verdad es que fue extraordinario, pues que fue durante pandemia y todo esto. Pero bueno, la llegada de mi niño, una cosa maravillosa. Y bueno, termina pandemia, pasan ciertas cosas, entre ellas fallece mi papá y demás, y me entra la ansiedad. Y entonces decido que mi hijo no sabe jugar. Me acuerdo que eso fue lo primero que pensé. Dije, ay, es que se llama Santino. Digo, no, Santino no sabe jugar y además se va a matar en la casa porque sube no a los sillones, subía a los respaldos de los sillones, ¿no? Entonces era una cosa irreal. Y sobre todo eso, yo decía, es que, pues claro, no sabe jugar porque es niño pandemia, obvio, ¿no? No sabe jugar porque pues, prácticamente no ha visto niños en su por lo menos primer año, año y medio de vida. No sabe jugar porque pues nadie le ha enseñado a jugar porque no ha convivido con nadie, ¿no? Entonces, en esto decido meterlo a un maternal y en este maternal, literalmente al mes, me mandan llamar junto con su papá y nos dan la noticia de que fue como muy raro porque no nos querían decir. Literalmente nos dijeron nada más de, ah, bueno, pues los invitamos a que lleven a su niño a un especialista, porque no sé si han notado que no le gustan los besos. Y yo así de,
pero es que ¿por qué le tendrían que gustar los besos, no? Además, es importante el tema de que mi papá haya fallecido, porque mi papá era muy parecido a todo lo que me estaban diciendo. No le gustan los besos. Y yo así, pues a mi papá tampoco. Es que no convive con los niños. Mi papá no convivía con nadie que no le, o sea, ¿no? No es obligación convivir con la gente. Es que no pone mucha atención en ciertas cosas, ¿no? O sea, se aísla. Y yo así de, ¿por qué no se, o sea, no está mal aislarse? O sea, muchas cosas que me decían y yo decía, pero ¿y? ¿No? Es decir, lo estaba normalizando de alguna manera. Entonces, bueno, finalmente le hice un poquito de manita de puerco y le dije, necesito que me diga con especificación, sin que me firme un papel, solo que me diga en su experiencia profesional como psicóloga qué es lo que está sospechando. Y literalmente nos dijo, pues sospechamos trastorno del espectro autista. Me acuerdo que la mirada de mi pareja, fue del papá de Santino, fue que me volteó a ver, jamás le he vuelto a ver visto, y nunca le había visto esa mirada, como de, es la noticia más extraña que he escuchado en mi vida, y bueno, una serie de cosas, ¿no? Y me acuerdo que nada más agarré y volteé y le dije, espectro, es un mundo, o sea, no podemos saber. Y bueno, es la primera vez en mis 42 que tenía en ese entonces que literalmente salí de ese lugar sin saber qué hacer, sin saber para dónde voltear, sin saber a quién hablarle, sin saber a dónde acercarme, sin saber absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es donde empiezan estas redes de las que hoy quiero platicar, porque la primera red que hice fue una amiga de la infancia de mi papá, que era terapeuta. Bueno, lo primero le hablé a mi mamá, ¿no? O sea, ya saben, muy, muy grandulona y le hablé a mi mamá. Y mi mamá, está pasando esto y me acaban de decir esto. Y me dijo, Lucy, que es esta mujer, extraordinaria terapeuta y demás, me dice, déjame le hablo a Lucy y le vamos a preguntar. Pues ya le hablé a Lucy y Lucy fue quien me mandó información muy pertinente, no sobre qué era el autismo, sino a quién acercarme. Ni siquiera sabía qué especialistas veían el autismo, ¿sabes? O sea, ni siquiera tenía yo idea de eso, con quién se revisa, con un dentista, o sea, no tenía idea. Sin embargo, siempre he estado muy cercana a la psicología, siempre me ha encantado la psicología, por eso verdaderamente estudiar psicología es como un sueño cumplido. Este, y medio sabía, pero no lo tenía muy claro. Es decir, sí, ajá, con un psicólogo, pero no cualquier psicólogo. Entonces, ¿con quién te acercas, no? Entonces, bueno, ella me da la información y ahí empiezo a hacer mis redes y estas redes de para dónde vas y empiezas a preguntar. Lo primero que hice en aquella ocasión fue conectar a una paido psiquiatra, no para que me dieran un diagnóstico, porque también descubrí que los diagnósticos no se dan en una sesión, ni en una consulta, ni con un examen, ni con una prueba de nada, pero sí le dije, necesito verla, o más bien necesito una consulta con usted, porque me acaban de decir esto. Le mandé, me dieron una carta donde decía que mi hijo, entre muchas cosas, estaba súper mal portado, que mordía, que no comprendía cosas, que no se relacionaba. Bueno, una carta que si la lees, bueno, te pones a llorar. Y y le pedí una asesoría, literalmente, ¿no? Entonces ya en esa plática, lo primero que nos dijo, y yo creo que ha sido el mejor consejo que nos han dado, es sea o no sea autismo, porque te vas a tardar un par de meses en saberlo. Hoy mismo empiezas a agendar terapia no, terapia sensorial y terapia de lenguaje, porque no hablaba, a la fecha no habla. Y empezamos, ¿no? Y sí, efectivamente, el diagnóstico, buscamos dos tipos de diagnósticos, uno desde el sector público, otro desde el sector privado. El privado fue un poco más rápido, pero de todas formas se tardó un par de meses, y el público, bueno, se tardó casi 6 meses. Pero los dos cayeron exactamente en lo mismo. Mi hijo era diagnosticado como autismo grado 2. Aquí hago un paréntesis para quienes no tienen mucha información o están apenas empezando a conocer el tema. Sí, el autismo se mide por grados, pero eso no significa un grado de severidad tal cual, sino un grado de apoyo. Es decir, mi hijo, como no habla y muchas otras razones, necesita ser apoyado medianamente. Hay autistas que efectivamente tienen un autismo más severo, no se puede graduar, pero
necesitan un grado 3 de apoyo, es decir, necesitan muchísimo más ayuda, necesitan muchísimo más apoyo en todos los rubros. Y el grado 1, que antes se conocía como Asperger, y digo antes porque ya desde el 2013, 2008 también, ya no se entiende como Asperger por muchas razones, que es que eso lo platicamos después o lo platicamos más adelante, pero bueno, que era el famoso llamado autismo de alto funcionamiento, no necesita tantos apoyos porque tienen más herramientas y recursos para poder funcionar y estar y hacer y relacionarse y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso es a muy grandes rasgos cómo entramos al mundo del autismo, cómo empecé en el autismo y cómo fue que empezó esta travesía que, bueno, si quisiéramos hablar del tema de cómo descubrir el diagnóstico del autismo, es otra plática que con mucho gusto cualquier día lo podemos hacer, porque además se entra un duelo muy, muy, muy fuerte. El duelo no es nada más cuando se te muere alguien, el duelo es cuando tienes una pérdida de algo. Y en este caso, haciendo un pequeño entendimiento del duelo, en este caso, el duelo es la expectativa que tú tenías que ibas a ser como mamá y que ibas a tener como hijo o que ibas a tener como padre o que ibas a ser como hermana o etcétera. Es decir, yo me imaginé que iba a tener un niño con el que iba a poder hacer X, Y y Z, íbamos a poder jugar o no sé, ¿no? Mi pareja dice, decía, ¿no? Yo le voy a enseñar todos los cars de Disney, ¿no? Y a Santino le tienen sin cuidado los coches, ¿no? Por ejemplo, sin embargo, ama los peces. Yo odio los peces, ¿no? Entonces, pues sí, es una pérdida porque de alguna manera pierdes toda esta expectativa que pensabas tener como madre, como familia, como etcétera, como todo, a todo, ¿eh? Pero a grandes. O sea, yo me imaginaba a un adulto de una forma, yo no tengo ni la menor idea cómo va a ser Santino. No es ni siquiera, mm, ¿cómo decirlo? Previsible, porque no hay forma de saberlo. Todo va a depender de cómo avance, de cómo trabaje, de cómo trabajemos, o sea, no lo sé. Hoy no sé si va a hablar. Se me explicó, tiene casi 4 años. Sí se comunica, porque comunicarse no es sinónimo de hablar, pero no sé si va a hablar, ¿no? Entonces, no sé, en 2, 3 meses a lo mejor sí habla o no, en 2, 3 años a lo mejor sí habla o no. Sí me explicó, o sea, esa es parte del duelo de no saber qué está pasando. Y esto, la mejor forma en la que me han explicado este duelo es que ustedes imagínense que están preparándose para irse de vacaciones a Cancún, ¿no? Y en prepararse, perdón, se me está acabando la pila de la computadora y yo ni en cuenta. Y bueno, en este prepararse, pues pones tu maleta, la pones con traje de baño, toalla, bloqueador, blusitas, todo lo que se te ocurra, ¿no? Entonces te estás preparando para esto. Y entonces, en este momento, agarras y dices, bueno, ya estoy lista, llega el día de las vacaciones y cuando vas llegando, llegas a la montaña y tú traes trajes de baño. Y entonces es como no, yo no vengo a esto, no, espérenme tantito, yo no, está terrible, la montaña, ¿qué te pasa? Yo venía al mar, al sol, al calor, pero la montaña no es mala, la montaña está padrísima y es una especie de área y de libertad o sea, es un gran espectáculo la montaña por sí sola y es una aventura extraordinaria la montaña. Lo que pasa es que no estabas preparado para llegar a la montaña. Y eso no significa que la montaña sea mala, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nos pasa cuando descubrimos que tenemos un hijo autista. Em, no era lo que esperábamos, pero créanme que puede ser una gran, gran, gran aventura. Yo defino de dos formas el ser mamá. Tuve el privilegio de ser mamá de mi hija, una niña extraordinaria, bonita, linda, simpática, noble, un gran equipo, etcétera. Ha sido un privilegio ser mamá de ella. Y ser mamá de mi hijo es
una aventura totalmente llena de adrenalina, de incertidumbre y de todo, que además está el carajo vivir en esta incertidumbre cuando una persona es tan ansiosa como yo. Este, pero ninguna de las dos es mala, las dos son maravillosas. También algo que sí sé es que yo no hubiera estado preparada para ser mamá de Santino hasta ahora, ¿no? Entonces, yo soy muy creyente de Dios y yo estoy segura que los planes de Dios son perfectos y también estoy segura que este era el momento y que mi hijo tiene una misión y que yo lo voy a ayudar a cumplir esa misión, cualquiera que éste sea, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que quisiera como compartir con ustedes es pues el título de la plática, ¿no? Dice Net Growing para la crianza, redes, ¿no? Entonces, déjenme compartir. ¿Qué es el net growing? El net growing es una, es un término, ah, adelante. El net growing es un término que se utiliza muchísimo en negocios y en emprendimientos. Yo lo he encontrado especialmente en páginas y en proyectos en España, ¿no? Bendita tecnología que ahora nos permite saber de todas partes y de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que habla net growing? Todo el mundo conocemos la palabra networking, ¿no? Que son estas conexiones para trabajar y para para conectar, literalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, el net growing es justamente, yo lo entiendo, claro, desde la parte, insisto, desde la parte de negocios y de emprendimiento, pues es también como el crecimiento para los negocios y para las finanzas y demás, pero yo aquí quiero invitarlos a que entendamos el net growing como una forma de redes para crecer, ¿no? Y no nada más para crecer profesionalmente desde la perspectiva de negocios y emprendimientos, sino en este caso para crecer en la crianza. Y de verdad esto no lo invito nada más desde la perspectiva del autismo y del TDAH. Yo creo que el net growing lo podemos aplicar a todo tipo de crianza, y con niños neurotípicos y neurodiversos, ¿no? O sea, la verdad es que no hay tema. Ahora, yo justo lo que quiero venir a platicar con ustedes es aprender a hacer estas redes personales, profesionales y emocionales, ya sea desde la perspectiva del online, que ahorita es como lo último de lo último, ¿no? Como de la perspectiva del offline, ¿no? Es decir, lo primero que pensamos cuando hablamos de net growing es agarrar y decir, ay, vamos a hacer redes y entonces redes sociales, ¿no? Y redes virtuales y redes que tengan que ver con la tecnología y demás. Y la verdad es que no va necesariamente por ahí. Yo creo que también las redes tienen que ser completamente personales, más hoy en día que estamos viviendo un momento en el que todo es virtual, ¿no? Y bueno, en el caso de los autistas y del TDAH, creo que también es de mucha ayuda y incentivar e insistir en esta parte de la participación personal y de la dinámica de convivir, ¿no? Es de las primeras cosas que te dicen, convivir. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo he estado trabajando o cómo es que yo he ido encontrando durante estos años? Porque por esto no les comenté, pero el diagnóstico de mi hijo, todo este camino empezó cuando él tenía 1 año 10 meses, lo cual fue maravilloso. Mucha gente me dijo en su ánimo de no, en su ánimo de apoyarme o en su ánimo de reconfortarme, que era demasiado pronto para poder diagnosticar a mi hijo con autismo, ¿no? Y que no les hiciera caso porque estaba muy pequeño para esto, ¿no? Y la verdad es que no. La verdad es que en los últimos años se sabe que entre más pronto diagnostiques a un niño, muchísimas más ventajas habrá y habrá muchísima más probabilidad de que el niño pueda tener una vida tan normal, ¿no? Entre comillas, normal, como se pueda. Y digo entre comillas normal porque ¿qué es normal? ¿No? O sea, la verdad. Entonces, pues bueno, esto fue hace, les digo, ya tiene un par de años o más, ya no sé cuántos. Pero tenía 1 año 10 meses, ¿no? Y ahorita va a cumplir 4.
Entonces, bueno, redes personales, ¿no? Regresando, hice el paréntesis. Entonces, bueno, ¿qué tipo de redes personales se pueden llegar a hacer? Yo, por ejemplo, les traigo una red que es la mía, la traigo como ejemplo, pero cada quien puede hacer su propia red profesional, personal y emocional, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, muy particular, insisto, porque además, como dice el dicho, cuando conoces a un artista, solo conoces a un autista. No hay autista igual. Todos son diferentes, sí comparten cosas muy, muy particulares y comparten rasgos que te llevan a poder diagnosticar como autismo, pero son diferentes, ¿no? Además, otra cosa es que el autismo no se puede pensar en una forma lineal como lo que les decía, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, sino que también es pensamos en un círculo donde hay altas y bajas en ciertas áreas del desarrollo y del neurodesarrollo y conductuales y demás que pues, hace que seamos completamente individuales todos, ¿no? Entonces, bueno, la red que a mí me ha funcionado, la red que yo he aprendido a manejar, es como central, a mí me ha funcionado muy bien el sistema Montessori para Santino, ¿no? Sí, es un niño que apenas va a cumplir 4 años, sí, es un niño que no necesariamente debería estar en el kinder todavía, pero yo decidí que era importante que estuviera en una actividad escolar diario. Para mí es como una terapia diaria. Y Montessori además me funciona muy bien porque les trabaja mucho la independencia del niño, el respeto al niño, la crianza positiva, la crianza respetuosa, les permite resolver muchas cosas. Y sobre todo esta parte de la independencia, ¿no? Entonces, a mí Montessori me ha funcionado mucho, definitivamente la recomiendo, pero bueno, también un kinder regular puede funcionar muy bien. Ahorita vamos al tema de si pueden estar en escuelas regulares o no. No, pero espérenme, porque de verdad es un mundo de información. Entonces, bueno, vamos a la escuelita todos los días de 9 a 2 de la tarde. Ah, le puse AM, no, 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 PM. De 9 a 2 de la tarde. Y la verdad es que también ayuda porque esto le permite tener una estructura a él, ¿no? De saber que hay que despertarse, arreglarse, bañarse, bueno, nos bañamos en la noche. Este, em, la verdad es que juega un poquito con él, vestirse, bla, 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 salir y llegar a la escuela, ¿no? Eso es de lunes a viernes. Y luego, yo todos los lunes en un centro de terapia hago un seguimiento de terapia Denver con una psicóloga, pero por temas económicos y por temas también de desgaste personal, solo vamos cada 15 días. Oye, pero es súper poquito. Lo que pasa es que esta en particular no es necesariamente terapia para Santino, es terapia para mí. ¿Pero por qué para mí? Porque esta psicóloga es tan maravillosa que sí ve y le da seguimiento a Santino, pero sobre todo me da clases cada que me ve, ¿no? Es decir, me dice, ah, mira, ahora que está haciendo esto, trata de hacer esto. Ahora que te haga aquello, ahora pídele que te haga esto, ¿no? Y entonces esta es una primera red, ¿no? Esta parte donde la psicóloga se convierte en un apoyo para mí, para poder saber que si el niño viene y me pide algo, de alguna manera yo lo incentivo a que me señale o a que me voltee a ver a los ojos o a que no me grite, sino que más bien me haga que lo voltee a ver de alguna forma más civilizada o algo así, ¿no? Luego, por ejemplo, los martes vamos a otro centro terapéutico. ¿Pero por qué otro? El que vas los lunes no es bueno, es maravilloso. El otro también es maravilloso. Pero sobre todo, les recuerdo que tengo una hija. Y donde ella hace deporte, queda muy cerca de este otro centro terapéutico. Entonces, para bien tanto de mi hija como de mi desgaste personal, como de mi hijo, este es el mejor lugar. Entonces, todos los martes vamos 2 horas a su terapia, que es terapia de conducta, de estructura y de estimulación, que se llama Denver, porque es la más recomendada para menores, para niños menores, sobre todo más o menos como de 3 años. Y eso es todos los martes, ¿no? Luego, por el otro lado, a este mismo lugar, porque mi hija también va a sus deportes martes y jueves, va a una terapia de lenguaje.
¿no? Y entonces trabajamos esta parte del lenguaje y etcétera. Bueno, entonces ya, miércoles la verdad es que descanso en casa, es decir, descanso porque ya saben que tenemos 1000 actividades, pero los viernes, ya no voy a más terapias. Los viernes vamos a natación, ¿no? ¿Por qué? Porque Santino ama el agua, es su máximo y además he entendido que es un estímulo sensorial que le funciona y que puede funcionar como terapia. Entonces, lo que quiero decir con esto es, sí, acerquémonos a estas partes profesionales y específicas terapéuticas para el trabajo con los autistas, pero no todas tienen que ser tan especializadas ni tan caras. Eh, Pueden ser clases como en Gymboree, ¿no? Aquí donde le pongo ludoteca B y ludoteca A, pues son ludotecas donde te dan clases que sí de música, que sí de esto, que sí de lo otro. Y si a él le gusta y le funciona, se convierte en una especie de terapia, ¿no? A Santino le gusta mucho la guitarra, entonces por temporadas, porque luego de repente como que se aburre y ya no lo llevo unos meses, pero le gusta a su clase de música, ¿no? Ama su clase de natación, entonces todos los viernes vamos y en esta clase de natación aprende a seguir instrucciones, aprende a cumplir retos, aprende a salir de esta um, resistencia mental de que nada más se pueden hacer las cosas de una forma, empieza a tener confianza en él, en alguien más, ¿no? Etcétera. Y bueno, otra red que he construido es en otra ludoteca que tiene una especie como de daycare, que también es maravillosa, que es Farfala, pues ahí de forma ocasional lo llevo a pasar el día en vez de ir al Montessori, que son estos días de consejo donde no hay clases, pero en Farfala sí tienen el día de clase, este, fiestas o actividades especiales, que sí de Halloween, que sí de Navidad, que sí de Pascua y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago o qué es lo que pasa y por qué me resulta importante, por ejemplo, las clases de música y las clases de ocasionales? Que Santino entienda que siempre va a tener que convivir con gente diferente, nueva y desconocida, ¿no? Es decir, tiene estructura en su Montessori, tiene estructura en sus terapias, tiene estructura en su casa, tiene estructura con su familia en cuanto a sus relaciones personales, pero yo lo invito y lo obligo, aunque suene feo, a que tenga estas partes obligadas de relacionarse con N cantidad de gente, y más bien niños, que no tiene idea de quiénes son, ¿no? Y es que such is life, así es la vida, así es como funciona. Y entonces es para mí importante agarrar y dejarlo una vez al mes en el daycare, el día de consejo escolar. Y entonces se tiene que acostumbrar a que hay niños que pues, a lo mejor no ha visto, pero que a lo mejor vio hace un mes, pero que a lo mejor no va a volver a ver. Y sabes, todos son diferentes. Ahora, ¿qué otra red? La red médica y la red de apoyo público. En este caso, bueno, CISAME, donde tengo un seguimiento de público, de salud pública, de psiquiatra, es una maravilla el CISAME, pero bueno, con sus bemoles de ser apoyo, con sus bemoles de ser público, ¿no? Y pues bueno, pero está bien porque todo suma, porque la verdad es que también eso es importante. Su pediatra, su alergólogo, porque me salió alérgico al Bobis, es decir, su salud en general, ¿no? Y adicional a esto, el neurólogo, que solo lo hemos ido a ver cuando fue necesario por una situación muy particular, un espasmo del sollozo que tuvo, y el psiquiatra que simple y sencillamente lo ha visto un par de veces para estar seguros de que no necesitábamos medicarlo, que vamos bien, que gracias a Dios no es un niño agresivo, tiene sus cosas, es decir, sí da el zarpazo y en un principio mordía mucho, pero bueno, es esta terapia conductual que vas manejando, ¿no? Entonces, pues bueno, son estas redes médicas, estas redes personales y emocionales desde la perspectiva de terapia y de educación y de demás, ¿no? Entonces, sí, es un súper reto, sí está como muy complejo, pero les prometo que tampoco es imposible. Sin embargo, es muy, muy desgastante, sobre todo cuando trabajas, ¿no? Yo también trabajo, tengo la fortuna de que me he ido acomodando para poder trabajar un poco más en casa y para poder hacer cosas, pero bueno, pues ahí están. Ahora, sigamos hablando de redes.
Estas son las redes como estructuradas de vida, ¿no? De médicas y de terapia y de demás, que son muy desgastantes. Pero también, no sé si alcanzaron a ver por ahí que les ponía la parte del cuidador. Déjenme volverles a compartir eso, porque también es algo muy importante que también quiero invitarles a que hagamos redes desde esa perspectiva, es decir, son estas redes emocionales, ¿no? Es decir, aquí tenemos redes profesionales para salir adelante con el autismo, ¿no? Pero también necesitamos redes personales y emocionales, que es aquí donde les pongo aquí abajo mamá, cuidador principal, es decir, puede ser mamá, puede ser papá, puede ser abuelita, a lo mejor el cuidador principal es la abuelita o la tía o la nana. Nada está mal, todo funciona. Pero definitivamente los invito a que hagan también unas redes emocionales y de salud con el cuidador, porque para poder, es como en el avión, si hay una despresurización, lo primero que tienes que hacer es que te dicen que le pongas la máscara a la persona, ¿no? Y después al niño, o bueno, al adulto y después al niño. Es que es exactamente lo mismo, no puedes cuidar sin ser cuidado, no puedes cuidar. Entonces, yo en mi camino, y miren que nomás llevo poco tiempo, conozco gente que tiene hijos de 13, de 20, de 27 años, autistas. Pero pues yo en mi camino ya he tenido que tomar apoyo de terapias, ¿no? De una red de apoyo también, redes de apoyo virtuales. Y por supuesto he estado con psiquiatra y con psicólogo. Y bueno, esa es un poquito otra historia que si quieren al final también la platicamos. Pero pues fue justo el año pasado, terminaron diagnosticándome con TDAH porque mi ansiedad me volvió loca. Y entonces tuve un burnout que me dejó deshecha, literalmente deshecha. Entonces, pues bueno, hoy ya estoy bien, también estoy que sigo con esta ímpetu de querer poder seguir trabajando con el proyecto de Coloretea y con el proyecto de seguir dando visibilidad de información y demás, ¿no? Por literal puro amor al arte y a mi hijo y a la causa. Entonces, bueno, ahora, sigamos hablando de redes. ¿Qué otras redes podríamos seguir construyendo? Pues las redes que nos permitan hacer más bien las redes que nos permitan crecer, ¿no? Acuérdense que estamos hablando del net growing. Entonces, ¿qué redes nos permiten crecer? De repente yo escucho, o más bien leo, de mucha gente dice, es que yo no tengo dinero, es que yo no tengo ni idea de cómo trabajar esto, es que yo no sé nada de esto, es que ¿qué significa aquello? ¿No? Y tienen toda la razón. Sí se necesita un dineral a veces para esto, pero también, no quiero hablar desde mi privilegio, por el cual estoy muy agradecida con Dios, pero, y bueno, con Dios y con mi familia y con el trabajo y con toda la gente que nos apoya y que nos da oportunidades de trabajo. Pero también creo que sin pensar en esta, o más bien pensando en esta parte de la economía, hay muchos recursos especialmente virtuales que hoy nos pueden dar muchísima información y que hoy nos pueden dar muchísima apertura a poder conocer, aprender y hacer, ¿no? Les quiero compartir una infografía que justamente habla de estas redes. Ven un segundito que se abra. Ahí está. Que justo habla de estas redes donde lo que hace, o más bien donde lo que hice, fue tratar de compartir con ustedes información de las redes virtuales, de redes sociales que me han ayudado a crecer, a aprender y a saber, independientemente de si estoy estudiando o no estoy estudiando psicología y demás, ¿saben? Es decir, hay muchos recursos que están en la web que podemos utilizar para poder hacer eh, estas redes que nos van a permitir crecer y acompañar a nuestros niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí solo les pongo estas cuatro que han sido como mis pilares, me han funcionado maravillosamente y he podido crecer mucho con ellas. Una de ellas es Iluminemos por el Autismo, que es una fundación que, bueno, yo creo que ahorita es la más fuerte en México, tiene una cantidad de información impresionante, una cantidad de charlas, tiene varias plataformas que ha estado manejando, lo maneja Gerardo Gaya, un hombre que me parece que es digno
de aprender, de platicar y de entender. Él es papá de un niño autista. Una de las cosas que más se me han quedado grabadas de las que él ha platicado es que él tuvo que aprender que su hijo no va a jugar a la pelota como él quiere. Gerardo tiene que aprender a jugar la pelota como su hijo quiere jugar, ¿no? Estamos tan acostumbrados a hacer las cosas a nuestro modo que en este camino de ser padres de autistas insistimos en que sea como nosotros queremos en vez de seguir nosotros a nuestros hijos. Entonces, bueno, Iluminemos por el Autismo. Esto lo van a poder encontrar posteriormente en mi página de Instagram y de Facebook, se los voy a poder compartir. Pero justo, ¿no? Iluminemos tiene chat, tiene Discord, que es una plataforma también donde se puede ver por temas, entrevistas con especialistas a cada rato, que si el neurólogo, que si el psiquiatra, que si el logopeda, que si, o sea, siempre, siempre tienen algo de platicar. Reuniones mensuales donde una vez al mes te puedes conectar y platicar de un tema con otros padres. Estas son las redes a las que los quiero invitar, que de verdad son bien importantes y sanan el corazón. Redes donde puedes platicar con, en este caso, con otros padres. A lo mejor son padres de niños mayores que tú, a lo mejor son padres de niños menores que tú, pero entonces un poquito como Alcohólicos y Neuróticos Anónimos, ya saben, donde platicas tu experiencia y esa experiencia te permite un poquito reflejarte y autoproyectarte y además te permite aprender en cabeza ajena, que no sabemos hacerlo mucho, pero yo lo recomiendo muchísimo. Entonces, funciona mucho y también tienen un podcast, ¿no? Donde constantemente platican no nada más con expertos, sino con gente que te habla de autismo en primera persona. Y bueno, por eso digo que iluminemos por el autismo. Y no es comercial, de aquí de una vez advierto, ¿eh? De aquí nadie, ni siquiera me lo ha pedido difundir nada. Mucho menos son este, pelotazos pagados, ¿no? Goles pagados. Son de corazón, es lo que a mí me ha funcionado. De esto se trata esta plática, de compartir, de hacer comunidad. Entonces, bueno, Iluminas por el Autismo tiene una línea de apoyo, creo que es 24 horas, psicológica, donde tú como cuidador, si te sientes delatisnada, puedes hablar, puedes pedir ayuda y te pueden dar apoyo. No es que te vayan a dar consulta y entonces ya te empiezas. No, 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 es se me fue la palabra, pero es como sostenerte, ¿no? Es una maravilla, la verdad, esos recursos. Y bueno, tienen congresos, talleres y demás, ¿no? Ese es Iluminemos por el Autismo en específico. Otro es el proyecto Efecto Mariposa, que tiene sede en Puebla, también maravilloso, tiene su chat, tienen un chat, igual que Iluminemos. Se llama Tribu de Apoyo, también puedes platicar, también puedes como que desahogarte a veces incluso, y también se puede compartir cosas bien bonitas como de logros de tus niños y eso, ¿no? También, digo, todas tienen sus dinámicas. Y bueno, también hay pláticas informativas, capacitaciones y todo esto de la mano de la psicóloga Mirel Palafox en Puebla, que hace un trabajo extraordinario. No nada más es psicóloga, sino también es mamá de autistas, entonces sabe de qué habla y es una gran persona junto con su equipo, Liz y familia. Luego está, por ejemplo, también me ha funcionado mucho Autismo en Tribu, que tiene también un chat donde es muy, muy, muy sororo. La mayoría somos mujeres, mamás de niños autistas. Se hacen reuniones mensuales también, un poquito más ligeras. Hay pláticas informativas. Acaban de hacer un congreso súper interesante sobre comunicación aumentativa y alternativa. Y bueno, son chats que a mí me han hecho muy bien. Ahora, los invito a tener mucho cuidado con los chats a los que se llegan a integrar. Hay chats muy desactualizados con gente que no está bien enterada, que no está bien entendida ni de conocimiento, ¿saben? Es decir, sí hay que tener mucho cuidado con la información que sueltan para poder saber cuál es la más adecuada. Y bueno, uno que nada más sí aviso, warning, son muy, muy estrictos con las reglas porque son autistas, que es una página de Facebook que se llama Pregúntale a los adultos autistas. Es una maravilla esta página. Son puros adultos que les puedes preguntar cosas, ¿no? Y te van a contestar, nada más que aguas. Porque si preguntas algo que ya se preguntó o que está en las guías, que las guías son una joya, te dicen cómo manejar una cosa, como muchos temas, pues te van a decir, esto ya se habló. Y te van a
cerrar el tema. Es decir, sus reglas son muy estrictas, pero porque son autistas, ¿no? Entonces, esa es la primera forma de entender al autismo, yo creo. Es muy, muy interesante y sobre todo su información es desde el autista y yo creo que aunque hay muchos profesionales que hay que ponerles atención y conocer, hay que también aprender a escucharlos y entenderlos y respetarles su opinión y su visión, ¿no? Bueno, otras páginas que tanto pueden ser en Facebook como en Instagram, que me parecen muy interesantes, que ustedes pueden consultar, que ustedes pueden saber de ellas, y aprender muchísimo de ellas porque no son celosos con su información, es decir, comparten cómo trabajar con tu hijo en casa. A lo mejor no tenemos dinero para llevarlo a terapias, pero, por ejemplo, si ves Te quiero fuerte y claro, hay mucha información de pequeñas actividades que puedes hacer en casa para trabajar con tu hijo. Esta chica es una fonoaudióloga. Muchas páginas no son de México tampoco, es decir, tengo de Chile, tengo de Argentina, tengo de España, tengo de aquí de México, ¿no? Pero bueno, Te quiero fuerte y claro es una maravilla, fonoaudióloga, abriendo posibilidades que le da visibilidad a la neurodiversidad y da mucha información. Apapache Autismo, que es una ONG maravillosa que da apoyo, atención, talleres, demás. Gama, que también es extraordinaria, que tiene un grupo de especialistas, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, maravilloso Gama, dan capacitación, tienen toda la experiencia del mundo. Spectrum, que también es un centro terapéutico que da talleres, da capacitación, de información. Autismo Puebla, que me gusta mucho porque da información muy padre, muy interesante en sus redes. Autismo Ciudad de México, que es un facilitador de divulgación de eventos y de información de todo, es decir, como que concentra la información de todo el mundo y lo publica ahí, ¿no? Entonces es muy padre porque pues, lo tienes ahí. Autismo en positivo, ¿no? Que es también una especialista certificada, autista, mamá de autistas, etcétera. También pone información muy interesante. Esta es una logopeda, Gloria López, es, ella es la menos celosa de las actividades, por ejemplo, pone unas cosas maravillosas de cómo trabajar la vocalización y esto. Insisto, son redes que nos pueden funcionar, en este caso sociales, digitales que nos pueden funcionar para aprender cómo trabajar con nuestros hijos sin tener que ir a pagar 600, 700, 800 pesos por una terapia, porque a lo mejor no lo permite en este momento nuestra economía, ¿no? Espacio TDAH es una mamá e hija, las dos. Ella, la chica es TDAH y platica además desde su primera persona cómo fue no poder aceptar su TDAH desde niña, ¿no? Por parte de su familia. Caminos, que es una especialista en comunicación aumentativa y alternativa, maravillosa para quienes todavía no pueden hablar y desean comunicarse. Neuroautistics, que se denomina como neuronarrativa. A mí me encanta porque tiene muchísima información mega valiosa. Espacio TDAH, o más bien espacio DA, perdón, que dan pláticas de información, capacitación, visibilidad, y además tienen su centro. Y este es de España, Educate, especialistas en TDAH, ¿no? Y luego tenemos divulgadores y divulgadoras de tanto de TDAH como de autismo, que a mí se me hace muy interesante porque no hay mejor forma de entender el autismo que desde la primera persona, ¿no? O sea, siendo un poco humildes y diciendo, bueno, a ver, vamos a escuchar, vamos a entenderlos. Entonces, bueno, él es psicólogo y además es autista, ella es mamá y es autista, él es un chico de España, está manejado por sus papás, pero platica su autismo desde primera persona y es muy interesante ver cómo él lo procesa. Autísticamente Marcela, autista y madre, autista, bueno, es decir, hay varias, ¿no? Este, de verdad, creo que son redes que podemos ir construyendo y que podemos ir eh, utilizando desde la perspectiva de cómo trabajar desde casa y son estas redes a las que yo los invito a manejar. Ahora, autismo y TDAH en casa. ¿Cuál vendría siendo el proceso que yo quiero sugerir o que les quiero compartir de cómo lo he vivido de trabajo personal y familiar en casa? Bueno, yo empezaría, o así fue como yo he ido entendiendo que debe funcionar. Lo primero es saber. Eso de, pues sí, pero no quiero saber si eso no es. De verdad, tener un diagnóstico no es nada más para ponerle una etiqueta, es para saber qué hacer, ¿no? Es para saber cómo luchar, cómo trabajar, cómo apoyar a nuestros hijos con esto.
a nuestras familiares, a nuestros amiguitos, o sea, saber, ¿no? Bueno, esto es de familia. Primero, enterarnos, ¿no? Saber, después asumir que es muy fuerte, ahí es donde les digo, ahí vamos a encontrar este duelo, y es muy válido, asumir que sí son, que nuestro hijo es autista o que nosotros somos autistas. Eh, en algún momento mi pareja me dijo, ¿y si no es cierto? ¿Y si no es autista? ¿Y si lo para en seco? Le dije, por favor, no me hagas esto, necesito que lo entendamos, que lo asumemos y que lo abracemos, porque si no vamos a desamparar al niño y no lo vamos a apoyar como debemos. Después informarnos, ¿no? Ya les di ahorita muchas páginas y muchos recursos digitales para informarse. Sobre todo, esta infografía fue de autismo, digo, de Instagram y Facebook, pero en TikTok pueden encontrar también mil cosas. Solo asegúrense de que es información actualizada y pertinente. Luego comunicar. Para mí es bien importante comunicar. Me han llegado a preguntar, ¿no te da pena decir que tu hijo es autista? O, oye, ¿no quieres que mejor tu hijo decida que si es autista o no? No, yo soy su adulta y como su adulta he decidido que vamos a vivir esto con normalidad y para adelante, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún problema con llegar a una reunión, mi hijo no va a saludar, lo saludan y decir, Santi, di hola. No, no, no va a decir hola, ¿no? Pero les digo, diles que eres autista y que no saludas, pero que los escuchas y que agradeces su saludo. Así de simple. En algún momento probablemente Santino entenderá que pues hay que decir algo, ¿no? Entonces comunicar para mí es muy importante, comunicar a todos los lugares a los que frecuenta mi hijo, comunicar a la escuela, comunicar a sus maestras, comunicar a los familiares, comunicar a los amigos, comunicar a los vecinos, porque eso facilita muchísimas cosas. Y no que nos tengan lástima, simplemente que nos tengan comprensión. Creo que es eso, esperando que, como he pedido muchísimo y es como uno de mis objetivos, que haya este entendimiento social. Actualizarse. Una cosa es informarse y otra cosa es actualizarse, porque luego te informas con información que no es muy pertinente. Pero bueno, ya que tienes el panorama general, ahora asegúrate de que es información actualizada y pertinente y correcta, ¿no? Bueno, ya que estás actualizado, pues empezarlo a vivir y empezarlo a implementar. Es decir, todo lo que vas aprendiendo y todo lo que vas a hacer, lo tienes que vivir en casa. No es como que solamente cada que voy a terapia, esa hora vamos a vivir en autista, ¿no? No, a ver, se vive autista en casa todo el día. Si me pides algo, tengo que entender cómo lo manejas, tengo que ver cómo hacer que tú lo puedas manejar mejor, que yo lo pueda manejar mejor y que a lo mejor esto se convierta en una terapia intrínseca. Puede ser. Después, podar. El verde del centro que ustedes ven que dicen este camino encontrarás un duelo tiene mucho que ver con asumir y con podar, con estos dos verdes. ¿Por qué? Mientras puedes vivir un duelo asumiendo el autismo presente en tu vida, también hay que vivir un duelo al podar. Seguramente lo han visto por ahí, que dice que los árboles se podan y las relaciones también. Y bueno, habrá gente que no pueda contigo y que no pueda con el autismo de tu hijo y que no pueda con el autismo de tu en tu vida y que le cueste trabajo ser incluyente y que no sepa cómo ser incluyente y que no le interese ser incluyente y que lejos de ser incluyente y amoroso y cercano, siempre te va a, como a tener precaución o cierto sesgo y pues hay que aprender a podar. Es durísimo, duele muchísimo, pero de verdad es importante, no nada más por tu salud mental y emocional, sino por la salud de tu pequeño, por la salud de tu familia como tal, ¿no? Y una vez que podas, te vale construir, construyes familia, construyes lazos, construyes redes, construyes amigos, construyes nuevas relaciones. Y también se vale reconstruir. Es decir, mi papá decía que era de sabios cambiar de opinión y pienso que es lo mismo. A lo mejor podaste, pero a lo mejor en algún momento esas personas que podaste decidieron acercarse o crecer o conocer o etcétera. Y entonces ahí es donde se vale reconstruir. Como todo lo que se reconstruye tarda, entonces habrá que ver si hay paciencia por parte de las otras partes y bueno, que tu corazón esté listo para reconstruir y seguir, es decir, seguirle dando, seguirle dando, seguirle dando, seguirle dando, macheteándole, agarrarse los pantalones y seguirle, abrazarse y seguirle
y luego esta flecha que va de este amarillo al otro amarillo, donde te sigues actualizando, porque esto está cambiando constantemente. El autismo parece mentira, uno cree que tiene años y años y años existiendo, pero les prometo que es muy, 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 muy joven. Es tan joven que, espérenme tantito, aquí está. Es tan joven que les quiero compartir que en los 50, entre los 50 y los 70, el autismo se entendía como un síntoma de la esquizofrenia, es decir, cualquier persona que tuviera rasgos autistas estaba esquizofrénico, según esto. Después, en el DSM-3, ya se empieza a hablar de autismo infantil, lo cual era muy bueno. Es decir, como que, bueno, a lo mejor no es tan esquizofrenia, pero a lo mejor un poquito sí, pero a lo mejor nada más tiene que ver con el infantil, etcétera, ¿no? Sin embargo, mi psicólogo me decía, ay, es que el TEA y el TDAH es increíble. O sea, ¿cómo? La, ¿Qué pensaban los profesionales? ¿Que cumplías 18 y pum, se te quitaba el TDAH? ¿O pum, se te quitaba el autista, el autismo? No, ¿no? Entonces, bueno, se empieza a hablar en los 80s. En los 80s yo ya había nacido. ¿Me explico? Tenía 10 años. O sea, entre los 80s y los 90s, porque yo soy del 79. Pero así de joven es. Y digo, sí estoy joven, pero no tan joven, pero para un tema de estos, de salud, es muy joven. Luego, en el 87, se incluye, ahora sí, en el DSM, ay, para quien no sepa qué es el DSM, es un libro que dice cuáles son las enfermedades del trastorno mentales y demás. Bueno, se incluye el trastorno autista, ya en el 87 ya se habla como trastorno autista, ya se habla de que no es esquizofrenia, ¿no? Ya lo separamos. Y solo apenas en el 2000 yo tenía 20, solo apenas en el 2000 se empieza a hablar de una categoría diagnóstica dentro de los trastornos. Es decir, ahí es donde empiezan a decirse o a hablarse de trastorno espectro autista, que es el TEA, del Asperger, del trastorno desintegrativo infantil, del trastorno de, bueno, del RET, del trastorno generalizado del desarrollo no especificado, y por ahí también entra el TDAH. Y luego apenas en el 2013, o sea, antier, se empieza ya, se hace un paraguas donde se dice, a ver, no hay cositas, no hay Asperger, no hay diferencias, todos son autistas, todos están dentro del trastorno del espectro autista. Esto ayuda a no discriminar entre los propios autistas, ayuda a no hablar sobre más funcionales, menos funcionales, ¿no? Porque esto discrimina en automático también. Y bueno, pues así de joven, ¿no? Apenas en el 2013 estamos hablando ya de una cosa más coherente en el 2000, ¿no? También. Entonces, bueno, esto permite entender. Yo pienso que en mi familia había autismo. Se piensa que el autismo es ambiental, genético y circunstancial. Y bueno, en esta parte genética yo estoy casi segura que parte genética había autismo, pero bendito, gracias a Dios, nunca lo diagnosticaron autista porque lo hubieran diagnosticado como esquizofrénico en los 50, ¿no? Entonces, bueno, es importante esta parte, ¿no? Y bueno, quiero por último tocar esta parte. Les digo, este es un tema que puede darnos mucho, 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 pero quiero invitarlos a que como sociedad podamos ser más entendidos, más incluyentes, más cercanos. Cómo sumar como sociedad, como amigos, como familia, como conocidos, incluso como desconocidos. Número uno, no juzgar, aceptar, respetar y apoyar. Es decir, si vemos a una persona o a una mamá en el piso, a mí me pasa cada rato, en el piso con un niño berreando, no lo juzguemos. No pensemos que, ay, qué barbaridad, qué niño tan grosero, ay, qué niño tan berrinchudo. No sabemos qué monstruos están lidiando, no sabemos con qué están lidiando, no sabemos qué está sucediendo. Ujú. Este, Ni siquiera los juzguemos con la mirada, porque es bien duro, ¿saben? Entonces, eso es una forma muy noble de poder hacer esta inclusión. De verdad que así como se habla de inclusión para la equidad de género, así como se habla de inclusión para para algunas discapacidades, el autismo es una discapacidad, pero bueno, otro tema. También creo que deberíamos de hablar de inclusión
de la verdadera inclusión, no de la de, ay, pobrecito, eres autista, te apoyo. No, la de, eres autista, no pasa nada, te acepto como eres y vente. Entiendo que no me quieras hablar, pero pues está padre que estés aquí. Entonces, bueno, esa es una. Otra forma de sumar como sociedad, pues conocer y entender conceptos. No me voy a extender en esto porque es muy largo, pero también cuando gusten hacemos otra plática. Meltdown, Shutdown, Burnout, Masking, Steaming y Infodumping, que están en inglés porque se manejan mucho en inglés, no debería, pero aquí les puse en paréntesis como en español, ¿no? El meltdown son estos colapsos que dan cuando no pueden más y entonces como que entran en crisis, llamémosle. Shutdown es una especie de desconexión. Una vez mi hijo tuvo un shutdown y literal se durmió 10 minutos, se desconectó y despertó como si nada después de una crisis. Burnout es este agotamiento que te lleva a los límites. Es terrible, yo lo tuve hace unos meses. Yo pensé que incluso era mito, pero no manches, sí existe. El masking, que en las mujeres es muy común, las mujeres somos muy adaptativas, entonces enmascaramos muchas cosas y entonces no pareciera, ¿no? Por ejemplo, la verdad de las cosas, y haciendo honor a la realidad, confesándome, este, a mí me cansa mucho socializar con mucha gente. Me gusta socializar, solo un ratito, pero después de un rato me cansa. Entonces, eso me puede provocar un burnout o un shutdown, ¿no? Necesito descansar y volver. O, por ejemplo, en el tema del masking, me acuerdo que cuando yo era niña, pues yo pedía las cosas y ya, o sea, préstame tu lápiz. Y, o sea, listo. Y vi que no me lo prestaban o que me hacían caras y no me gustaba, hasta que fui observando a mis compañeritos y entonces descubrí que si sonreías y utilizabas un tono diferente y decías, oye, ¿podrías prestar tu lápiz, por favor? La respuesta de la gente era diferente o de mis compañeros era diferente. Entonces empiezas a enmascarar tu forma de ser por una que funciona más socialmente. El steaming, bueno, pues mi hijo, por ejemplo, aletea o hace cosas así, pero lo único que hace es que te ayuda a regular, estás muy nervioso, hay cosas que hacemos hasta aunque no sean autistas, ¿saben? Y el iPhone dumping, que probablemente me está sucediendo en este momento, es vomitar información y dar mucha información y querer contar de algo que te apasiona. Entonces, bueno, la psicología me apasiona, me interesa mucho este tema, pero por ejemplo, hay una serie por ahí de Netflix que se llama, bueno, esa es otra información que podré dar después en mis redes sobre series y películas interesantes y correctas sobre el autismo, porque hay unas que no vean, por favor. Wu, una abogada extraordinaria, es maravillosa y ella ama las ballenas, ¿no? Entonces todo el tiempo habla de ballenas. Ese es el infodumping. O sea, a quien se le acerca y a ella le cae bien, dice, oye, tú sabes que las ballenas X, Y y Z, entonces como muy simpático, pero pues a veces cae mal, ¿no? A los neurotípicos les cae mal. Pero ese es el infodumping. Y bueno, otros términos son sobrecarga sensorial, sobrecarga emocional, bla, bla, bla. El hiperfoco, ¿no? Que es enfocarse en algo, la estereotipia, intereses restringidos, alexitimia, que es esta dificultad para poder expresar o para poder explicar algo. Esto a veces le pasa a los niños. Hace poquito tenía el caso de una mamá que les hicieron un examen oral y como los chicos tienen un poquitín de alexitimia y autistas, les cuesta trabajo expresarse y entonces decidió la maestra que les iba a poner 5 porque no supieron explicarse, pero sabían el tema. Entonces, bueno, este es otro tema, les digo que hay muchos temas, donde podemos hablar sobre inclusión escolar, ¿no? Urge. Por ahí acabo de poner un post en mi página de un doctor que dice que los autistas son un problema para el sistema escolar. Entonces, bueno, ya ni me acuerden porque me vuelvo a enojar. Y la palabra capacitismo, muy importante conocerla, que el capacitismo, por ahí hay un video muy interesante que lo explica muy bien, que es querer que todos sean como queremos que sean o como esperamos que sean para que puedan hacer lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces, de verdad tenemos que dejar de ser capacitistas y eso significa permitir que cada quien haga, funcione y se maneje como mejor le funcione. Y eso es respetar, ¿no? Y bueno, por último, como sociedad, como amigos, como familias, como conocidos y como desconocidos, apoyo y cuidado al cuidador. Se los rogaría como cuidadora principal, los invito a hacer mucho eso. ¿Por qué? Porque
Ahí les va un ejemplo muy sencillo. Estaba yo hace 2 semanas en una fiesta de cumpleaños de un amiguito de mi hijo y mi hijo le cuesta mucho trabajo comer y es un reto hacerlo comer, pero entonces pues, literal lo tengo que sentar ahí en el suelo, lo pongo entre mis piernas, le empiezo a dar los trocitos de comida y come bien, pero no me pregunten por qué siempre es el mismo show. Y entonces en eso pasa uno de los papás de la escuelita de mi niño, me toca la espalda y me dice, Nuri, ¿te traigo algo de comer? Es decir, no me dijo que me quitara de ahí, no me dijo que estorbaba porque sí estaba a la mitad del paso, no me juzgó por estar en el piso dándole de comer casi, casi semiafuerzas a mi hijo. Simplemente me preguntó que si quería comer algo y que si quería que me trajera algo de comer o de tomar. Y te los prometo que esa estupidez, entre comillas, es de las cosas más bonitas que una persona externa a mi familia ha hecho. Eso es apoyar y cuidar al cuidador. Hace mucha falta también esa parte de comprensión y de aceptación, de no juzgar. A eso me refiero cuando digo no juzguemos. Si tengo que estar en el piso, pues tengo razones para estar en el piso y perdónenme si soy poco ortodoxa y perdónenme si no soy la más fina o la más educada o me veo mal sentada en el piso comiendo con mi hijo. Es lo que funciona para mí, para mi hijo, y agradezco quien se me acerca y me dice, ¿te traigo de tomar algo? Sin decirme otra cosa diferente, ¿no? Entonces, bueno, como podrán ver, de verdad, creo que es bien, bien, bien importante y los invito y las invito a que busquemos hacer este net growing para hacer redes personales, profesionales y emocionales. A lo mejor para muchos papás y para muchas mamás es muy común que tu hijo diga mamá o uva, ¿no? Pero, por ejemplo, en este grupo de acompañamiento y de red emocional que tengo con Autismo en Tribu, es maravilloso que una mamá escriba, hoy mi hijo dijo uva. Y de verdad uno se emociona y de verdad es un maldito gran logro. No tienen una idea. Y luego, semanas y meses después, la misma mamá escribió y dijo, hoy dijo mamá, perdón que me emocione, sueño con ese día, pero me da mucha emoción por esta niña, mujer, mamá, Laura, que su hijo le haya dicho mamá. Por eso son importantes las redes emocionales, personales y profesionales. Ay, perdón, esto no tenía que ir así. Pero también es válido, y por eso les decía hace rato, el duelo es válido. Y estas redes, la que hace Iluminemos por el Autismo, la que hace Autismo en Tribu, la que hace Efecto Mariposa con Tribu de Apoyo, son bien importantes, porque a lo mejor para cualquier mamá es normal que le digan mamá. Y yo ruego un día que mi hijo me diga mamá con conciencia. No me preocupa que se comunique, ¿saben? Sé que un día se va a comunicar y para eso hay alternativas de comunicación alternativa y demás, y hay lenguas de señas, por Dios, no pasa nada. Eso es ser incluyente, aprender lenguas de señas. Ah, pero por eso justo, ¿no? Vas haciendo estas redes donde empiezas a relacionarte con tus terapeutas o con los terapeutas de tus hijos, que de luego se vuelven tus terapeutas porque te enseñan a trabajar con tu hijo y a relacionarte con mamás y a relacionarte con mamás de otros hijos autistas y ver a tu hijo relacionarse con otros niños autistas y etcétera, ¿no? Y ese es el punto. Y que si a veces creemos que necesitamos de expertos hipercaros económicamente para poder apoyar a nuestros hijos. No, ya les di varias páginas y como esas hay un mundo. Hagan uso del famoso algoritmo y el algoritmo, una vez que ustedes empiecen a buscar información de esta, el algoritmo solito les va a soltar un chorro de páginas y de nada más, insisto, asegúrense de que sea la información más actualizada posible, que sea la información más mmm, pertinente. Luego de repente hay información muy
que duele incluso, ¿no? Como esta entrevista que les digo, de verdad vayan a verla a mi Instagram, porque, doctora, ¿es verdad que los autistas, este tipo de niños, son un problema para el sistema escolar? Y dices, ¡ay! Lo quiero matar, ¿no? O sea, pero bueno, de eso se trata Coloretea. Coloretea justamente yo busco darle un granito de arena a mi hijo y a todo niño neurodiverso, sea TDAH o TEA o X, que, que justamente, ¿no? Permita que mi hijo en un futuro, porque yo tengo 44, cuando él tenga 20 va a tener 60, ni siquiera se va a estar viva. Pero si con esto puedo lograr hacerle o darle o regalarle un entorno más inclusivo, más noble, uf, habré hecho algo, ¿no? Estoy viendo un comentario y a eso me refiero con redes, fíjate, que dice Jim Delgado que llegará el momento. Se lo agradezco mucho. Esas son las redes que necesitamos, esas son las redes que se hacen, donde una mamá o un cuidador principal te dice, no te preocupes, vas a estar bien, no te preocupes, va a llegar. Ah, todavía no va al baño, te paso esta infografía o estas imágenes o estos pictogramas, pónselos en el baño y le van a funcionar. Este, léete este libro. Oye, chéquense, ¿no? O sea, esos son redes que funcionan. Y bueno, y hablando de libros, a mí me ayudó mucho se los recomiendo, Autismo. Y hay un libro precioso, en un segundo, hay hay muchos libros padrísimos. Este que se llama Habla María, para quien no le gusta leer mucho, es justamente cómo atraviesa un papá y una mamá, sobre todo un papá, el descubrimiento de su diagnóstico de su hijo. Es rapidísimo, te lo echas muy rápido, es una belleza este libro. Y para quien quiera conocer sobre cómo procesan, o más bien desde el autismo de primera persona, este es muy básico, la razón por la que salto. Sí, mi hijo salta muchísimo. Tengo un tumbling, un brincolín atrás, un brincolín en la sala. La sala es de mi hijo, no tengo sala, pero todo muy bien. Es una aventura extraordinaria. Muchísimas gracias. No sé si por ahí haya como preguntas o comentarios. También se valen quejas, correcciones, porque no soy experta, solo soy experta en mi hijo, que es autista. Y bueno, pues estoy en el camino. Pero muchísimas gracias nuevamente a Tania por permitirme compartir un poquito, porque también eso, justo hoy en la mañana, en la tarde me decía una mamá, platicar también es sanador. Muchas gracias. No tienes preguntas, mi amada y querida amiga de toda mi vida y de mi alma. Lo que tienes son puras muestras de cariño. Hasta yo quiero llorar Perdón. por la admiración que te tenemos y por compartir algo que estoy segura que a muchísimas, muchísimas les va a servir. Y bueno, comentarles que no tienes más que muestras de admiración. Creo que da para más tiempo que puedas platicar y te invito a que lo sigas haciendo, que no nada más seas de mis mejores amigas, sino que te hagas muy amiga de muchas mujeres que realmente te necesitan y que estoy segura que valoran muchísimo este momento y tienes muchas muestras de admiración, de cariño, estás enseñándoles a muchas lo que es sobre todo educar con amor. Yo tengo 3 hijos y bueno, tú los conoces de sobra y lo único que te puedo decir es que ciertamente todo es como todas las que te están viendo en este momento y nos están escuchando, es con el corazón. Y eres una persona, eres una mujer excepcional, Nuria. Si ya te quería, ahora creo que te amo el triple y te admiro cada día más, de verdad. Y bueno, pues para las que no te pudieron ver, no se preocupen. Va a quedar aquí quedó como una transmisión en vivo, pero quedó fijada en el grupo aquí en Moms
Y te invito a que tú me digas nuevamente cuando quieres estar acá para que nuevamente pues más mamás te escuchen, que además pues tú comentabas de más temas que vienen al respecto de esto mismo. Y pues aquí te puse algunos comentarios, mira, te decían, Asania, Asania Madrigal, que nos conoce tanto a ti como a mí. Y dice, te dice que ser madre de una persona con autismo es un privilegio enorme. Te aplaudo enorme, mi Nuria, por el trato que has logrado con tu pequeño. Pero además, ayudar a más mamás a amar de manera excepcional y única. Te mando un abrazo muy fuerte. Marisol Eso ya López. saben hacerlo. Marisol López dice, gracias por el excelente trabajo y la maravillosa labor en pro del mundo. Santino no pudo elegir mejor madre que tú, Nuria. Gracias por tus enseñanzas. Marcela Viñal se dice, me tengo que desconectar, pero muchas gracias por la plática, por compartir. Es muy interesante. Jean te dice que una vez vio también Meltdown, un vio un meltdown. meltdown, ajá, meltdown de un niño y volteó a ver a la mamá y le sonrió y le dijo que va muy bien. También te dice que va a llegar ese momento y que seguramente será muy pronto porque sigues trabajando con ese amor que lo haces. También te cuenta Jean que en algún momento su hijo no quería comer y pues también sentía este tema como de la necesidad de cómo hacer que su hijo pudiera comer y entender un poquito al respecto. Y bueno, yo, Tania, te escribí y te puse que te digo que estoy muy orgullosa de ti y te amo, Nuria Bruji, de mi vida, mi hermana del alma. Y yo pues no tengo más que agradecimiento, de verdad, porque solamente Dios sabe por qué nos puso en el camino a ti y a mí y seguimos juntas. Te admiro y creo que muchas van a ver esta plática que diste. No te quise interrumpir ni un solo segundo y mira que hablo hasta por los codos y mira que me hago la chistosita siempre. Pero no, no era para ese momento. Mi Nuria, te invito, me avisas cuándo y con todo gusto volvemos a hacer otra plática más y también invitarlas si alguna otra mamá también justo quiere platicar junto con Nuria al mismo tiempo sobre este tema en específico, pues invitadísima para que juntas platiquen, hagan un foro, o sea, para que realmente lo hagan y también a las demás mamás que no necesariamente sea el mismo tema, que quieran compartir y hacer comunidad, como bien Nuria lo ha dicho. Creo que este grupo, pues como bien saben, fue creado desde el inicio para apoyarse. Entonces, pues las puertas están abiertas y pues va a ser un honor y ser parte también del aprendizaje que yo tengo con todas ustedes. Te amo y te adoro, Nuria. Yo también, muchas gracias. Pues yo invito aquí en el grupo a las moms a que justo, pues que nos escriban, que nos pongan aquí en este post que se va a quedar, qué les gustaría platicar o por dónde quise, porque ya vieron que nos podemos ir por 30 rutas en este tema, ¿no? Entonces, yo encantada de volver a platicar, encantada de compartir. Hay mucha gente que seguramente sabe mucho más que yo y que tiene mucha experiencia más que yo. Es muy interesante escucharlas también. Entonces, yo creo que estaría muy interesante si alguien se postula o si nos piden o quieren saber para dónde irnos o ahondar en alguno de los conceptos o de los temas que platiqué aquí. Y bueno, en esta parte de ser inclusiva, creo que me vas a hacer el enorme favor de prestarme la grabación para poderla colgar a la Obvio, página de sí. Coloretea para que papás, ¿no? Varones, hermanos, primos, puedan también, a lo mejor alguna mamá incluso quiere, oye, mira, escucha estos 3 minutitos de esta plática o mira esto, o simplemente quieren saber, yo conozco muchos papás muy comprometidos, mi pareja es uno de ellos, gracias a Dios, y a lo mejor quieren escucharla, ¿no? Y a lo mejor sirve de algo, entonces, pues en ese tenor, y bueno, si no es mucho pedir, porque también yo quiero seguir creciendo también como red para poder llegarle a mucha más gente. Si nos dan un follow ahí a Coloretea MX, que de verdad soy yo, ¿eh? O sea, pero es que ya, o sea, yo me hice este objetivo, no sé cómo, pero necesito hacer del entorno de mi hijo un lugar más sano, un lugar donde no tengan que vivir cosas como las que he vivido yo, muy suavecitas, ¿no? Pero desde el, ay, no parece autista, lo estás invalidando, me estás invalidando todo lo que he vivido, ¿no? Estás invalidando el diagnóstico, estás invalidando lo que me ha costado asumir esto. Y lo sé, lo haces de buenas, ¿no? Lo haces de la mejor intención, pero
esas son cosas que me gustaría como también como comunicar, ¿no? Este, hasta otras que me han sido, como te digo, el comentario de: "¿Y no te da pena decir, o sea, o no preferirías no mejor decir que no es autista?". No, güey, mi hijo es autista, punto. O incluso algo tan simple como no se dice tiene autismo, porque no es una enfermedad. No tengo mexicanidad, soy mexicana, soy TDAH, mi hijo es mexicano y es autista. O una mamá extraordinaria que una vez dijo: "Te digo que estas redes son preciosas". Dice: "Hola, mucho gusto, soy mamá de fulanito y mi hijo nació con 2 condiciones. Una, tiene unos ojos azules hermosos y la otra es autista". Claro, así sencillo, ¿no? Entonces, pues eso. Muchísimas gracias, Tania. Te quiero. Bye. Y yo a ti. Bye.